dangerous. Es normal en el programa En Defensa empezar más bien o expresar de alguna manera imágenes de mayor intensidad. Nos referimos a campos, maniobras, visitas a cuarteles, pero también es cierto que de vez en cuando nos vemos en la necesidad y en el interés de programas más íntimos, un poco más personales, y este es el caso. Hoy vamos a entrevistar al comandante en general José Miguel de los Santos Granados, que ha aceptado nuestra invitación, y además precisamente aquí, en esta habitación del ilustre edificio de la Comandancia General. La razón de ello es que nos va a deja su cargo, y vamos a hacer un pequeño avance, un pequeño análisis, mejor dicho, de este tiempo que la verdad es que parece que fue ayer cuando llegó y se presentó ante Melilla y ante los medios de comunicación. Cabría decir bienvenido, aunque lo estén ahora mismo como despidiendo en el aspecto de que deje su cargo, pero la verdad es que no le da a usted la sensación, mi general, que fue ayer cuando llegó. Efectivamente, es normal, esto no suele pasar a todas las personas, ¿no? Que cuando uno disfruta con algo, con alguna actividad, se pasa el tiempo muy rápido, y eso es lo que me ha pasado a mí. Estos casi 4 años han sido. Pues me incorporé a final de abril, la segunda quincena de abril del 18. La verdad es que se me han pasado volando, ¿no? Yo creía que este momento no iba a llegar, pero todo llega, ¿eh? Lo digo porque incluso a nivel personal, hace un par de meses me lo comentaron aquí en la Comandancia en General, bueno, que el comandante general ya cede en su puesto, y la primera pregunta que hice es ¿por qué? Dice, hombre, porque ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado ya tanto, y la verdad es que lo recordaba todo como muy actual. Y es que quizás hemos vivido todos unos años muy intensos en estos relativamente poco 4 años. Pero aun con todo vamos a hablar un poco del pasado. ¿Qué sintió usted cuando le ofrecieron este cargo? Porque indudablemente el cargo de la Comandancia General de Melilla, y mira que hay cargos, que montaña, que brigadas acorazadas, que mecanizadas, inteligencia, la aerotransportada, hay de todo en este ejército, pero las comandancias, entiendo yo que la de Ceuta y Melilla, y en su caso la de Melilla, es algo muy singular, es una unidad muy especial. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, bueno, realmente a mí no me ofrecieron, porque a los oficiales generales no nos ofrecen los destinos, nos ordenan que vayamos a los destinos. Deciden por nosotros, y además está bien que esto sea así porque responde a las necesidades de la institución más que a los intereses personales, que es lo lógico, ¿no? Por supuesto que sentí algo muy especial. Hay que tener en cuenta que además yo soy melillense. Entonces, claro, jamás en mi vida pensé que iba a ser comandante general de Melilla. Además, el cargo, el puesto de comandante general de Melilla, tanto igual que el de Ceuta, son puestos muy particulares y muy gratificantes, porque nosotros ejercemos el mando orgánico, pero también el mando operativo. Es decir, tenemos lo que se denomina en el argot castrense el mando pleno sobre las unidades subordinadas. Y eso somos prácticamente los únicos que lo tenemos a este nivel, a nivel general de división, ¿no? Por eso es un mando muy querido por todos los generales de división, y en mi caso, encima, siendo melillense, pues se puede usted imaginar que para mí fue una gratísima sorpresa cuando me dijeron que venía aquí destinado. De hecho, por eso el término ofrecimiento, porque aunque eso sea una orden, al ser usted melillense, realmente, no sé si se habrá dado el caso, pero recuerdo pocos comandantes generales que hayan coincidido en ser coetáneos y hayan nacido en la ciudad que manda, que ordena. Que yo sepa, soy el segundo. Sí, hubo uno en los años 40, el general Bartomeu, que era melillense, estuvo un par de años de comandante general. Que yo sepa, soy el segundo. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Tampoco me he dedicado exhaustivamente a investigar el asunto, o sea que... Hablemos un poco también de Melilla como ciudad en sí, como ciudad militar, porque Melilla la verdad es que tiene una historia encima, para bien, muy militar. Nuestras calles, los ingenieros que realmente la levantaron, el Parque Hernández que nos acompaña aquí al lado, su historia, su economía y en cierto modo la vitalidad de tener unas unidades que se mezclan con la población y a la inversa. Eso también se nota en relación a otras unidades. Vamos a ver, entiéndanos que también supongo yo que, por ejemplo, las academias, las ciudades Zaragoza, Toledo, son ciudades, en cierto modo también, pues muy militares. Murcia con la base aérea, Cádiz con la base naval. Pero que todo coincida, ciudad, espacio pequeño...
tiene usted razón en que hay otras ciudades. Yo, por ejemplo, de coronel, estuve destinado de jefe de estudios y de subdirector de la Academia de Artillería en Segovia, y efectivamente en Segovia hay una imbricación muy grande entre la ciudad de Segovia y los artilleros, pero no es lo mismo que en Melilla. Y yo creo que no es lo mismo que en Melilla por una sencilla razón. Segovia, pongo Segovia, por ejemplo, que es una ciudad extraordinaria y además con un cariño extraordinario a las Fuerzas Armadas en general, al Ejército y a los artilleros en particular, pero Segovia tiene historia por sí misma. Y yo aquí en Melilla, en más de una ocasión, he querido resaltar que la historia de Melilla y la historia del Ejército en estas tierras africanas es la misma. O sea, realmente, desde que Melilla es España, desde 1497, la historia de Melilla es la historia del Ejército en estas tierras, y la historia del Ejército en estas tierras es la historia de Melilla, es decir, es una historia única. Y yo creo que esa es la particularidad de Melilla con respecto a esas otras ciudades en las que también se nos manifiesta de forma permanente y cotidiana el cariño de la población civil. Para las Fuerzas Armadas, o para el Ejército, en este caso para la Comandancia General, servir a los españoles en Melilla es muy fácil, porque todos los días recibimos señales de afecto, señales de cariño, señales de reconocimiento de los melillenses. Y eso es muy gratificante para los militares. A pesar de que nuestras reales ordenanzas dicen que la mayor satisfacción para el militar es la íntima satisfacción del deber cumplido, gratifica mucho el ver que aquellos compatriotas a los que estamos sirviendo, que es la razón de nuestro servicio, ¿no?, la razón de nuestra profesión, reconocen nuestra labor y lo agradecen de esa forma. Entonces, Melilla es muy especial para los militares. Sí, lo reconozco en el aspecto de que, digamos, por esa línea quería ir. A veces me preguntan fuera, hay muchos militares en Melilla, como marcando una diferencia sobre que hay un estamento público de amplio número en una ciudad determinada. Y digo, no hay muchos militares en Melilla. Melilla es militar y el Ejército es Melilla. O sea, es algo intrínseco, insisto, económicamente, desde el punto de vista de la existencia de la ciudad. El boom inmobiliario del principio del siglo XX se formó, en cierto modo, gracias a los ingenieros militares. Lo que es actualmente la Consejería de Fomento era anteriormente la Comandancia de Obras, de hace 40 o 50 años, que fueron los que crearon un montón de estructuras. O sea, es algo innato, y eso supongo que también no solamente lo puede vivir el mando superior, sino cualquier teniente recién salido de la academia que, por cierto, pregunto hasta qué punto, insisto, son órdenes, pero hasta qué punto un teniente recién salido de una academia pues desea, me gustaría estar en Melilla, la verdad. Pues normalmente hay que tener en cuenta también que bueno, primero, se está haciendo una labor importante en que los cadetes de la Academia General conozcan la ciudad de Melilla y la guarnición de Melilla. De hecho, todos los años, en el mes de septiembre, los cadetes que están en tercer curso, a principios de tercer curso, antes de elegir si van a infantería, caballería, artillería, ingenieros, transmisiones, etcétera, aviación del Ejército, vienen una semana a Melilla, todos los cadetes, y les preparamos un programa que no es solamente de conocimiento de las unidades, sino también de conocimiento de la propia Melilla, ¿no?, de que conozcan Melilla la Vieja, que conozcan el cementerio, que conozcan la Melilla modernista, de forma que vean la realidad de Melilla. Y hay otra especificidad en Melilla, que son las unidades que conforman la Comandancia General. Tenemos unas unidades muy específicas, un grupo de regulares que solamente existen en Melilla y en Ceuta, un tercio de la Legión que solamente existen en Melilla, en Ceuta y en la Brigada de la Legión, una compañía de mar que solo existen en Melilla y en Ceuta. Es decir, hay una serie de unidades muy específicas y que hacen muy atractivo el venir destinado en los primeros empleos de la carrera militar, de la profesión militar, ya sea de tropa, de suboficial o de oficial, que hace muy atractivo venir a la guarnición de Melilla. Y luego además está el tema geográfico, que yo digo yo que desde el punto de vista mental para un mando debe ser particular. Me refiero que si diriges o mandas una brigada acorazada, la de Córdoba, que está bastante distribuida, aunque sus unidades, sus cuarteles son grandes, lo de Melilla, como siempre, es también diferente. O sea, el comandante general puede coger el coche particular y situarse prácticamente en un día en todas las unidades. Que lo he hecho, que he cogido a media mañana y he dicho, me he montado en el coche y he dicho, vamos al campo de tiro, que están ahora tirando pues, tal unidad, a ver qué es lo que están haciendo, y luego a Río Nano, en fin, que esa es una inmensa ventaja, el tener todas las unidades concentradas en un espacio relativamente pequeño, es una inmensa ventaja a efectos de control, de visitas, de mantener el contacto
entre todos los escalones de mando, también tiene sus inconvenientes, lógicamente, que es la carencia de espacio para poder hacer actividades de instrucción y adiestramiento de cierta entidad, ¿no? Implica un poco, presiona un poco el estar al mando de una unidad que, junto con la de Ceuta, son unidades militares, entiendo yo, de la Unión Europea, que tienen frontera y hacen frontera con todo un continente, que siempre hablamos de Melilla, que es ciudad fronteriza de la Unión Europea, pero siempre nos olvidamos, oiga, y también están las unidades militares acorazadas de inteligencia, recepción, escucha, y están aquí todas. Bueno, realmente, evidentemente es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad por lo que decía antes, porque nosotros, el comandante general de Ceuta y el comandante general de Melilla, tenemos el mando pleno, el mando orgánico, que podríamos decir que es el administrativo, y el mando operativo. Y estamos desarrollando permanentemente una operación, la operación permanente de presencia y vigilancia. Entonces, esa es una responsabilidad, o sea, el mandar unidades que están desarrollando operaciones permanentes, ¿no? Hay varias operaciones permanentes en las Fuerzas Armadas y una de ellas es la de presencia y vigilancia, que la desarrollamos tanto en Ceuta como en Melilla. Por cierto, uno que ya lleva un poco de años en este trabajo, he conocido a muchos comandantes generales, cada uno, obviamente, y así debe ser, tienen su personalidad, su forma de acción. A los periodistas enseguida captamos, calamos, que al comandante en general le gustaba mucho la vida social, o sea, representaba la comandancia en general en cualquier acontecimiento que hubiera, bien vestido con uniforme, bien vestido de civil. Ha sido una estrategia, ha sido una política el que verle a usted mucho en casi todo. Bueno, yo creo que es muy importante. Antes hacía referencia a que recibimos permanentemente y a diario muestras de cariño, muestras de afecto. Yo creo que también hay que devolver esas muestras de afecto. Y creo que entre mis funciones está también esa representación institucional, no solamente ante las autoridades civiles, no solamente ante los grandes eventos que se organizan en Melilla, que eso por supuesto, sino también en las pequeñas cosas, ¿no? En asistir pues, a una comida de una asociación de vecinos o en ir a un partido de baloncesto. Creo que todas esas pequeñas cosas es una forma también de devolver a los melillenses esas muestras de afecto, ¿no? De decir, efectivamente nosotros somos militares, pertenecemos a la Comandancia General de Melilla, pero somos también población melillense y por tanto participamos de todas esas actividades normales y cotidianas. No tienen por qué ser grandes fastos para asistir, ¿no? Entonces ese ha sido mi criterio, ¿no? Pero bueno, como decía usted antes, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada comandante general actúa según su criterio, ¿no? Y en esto, hablemos de batallas. En esto que llega usted, lleva el mando administrativo, operativo, y llega el COVID. Menuda. Sí, una pandemia internacional, como no se veía desde hace un siglo, y nos afecta a todos. Y claro, yo recuerdo que cuando empezó a llegar y nos encerraron, yo era de las pocas personas que podía ir por la calle yendo a mi trabajo, casi con una especie de salvoconducto. Pensé, bueno, y las unidades armadas, porque no solamente estaban encerradas literalmente, sino que obviamente con las personas que son, de vez en cuando alguno caía con esto del COVID, con todo lo que repercutía. ¿Cómo lo han llevado? Sobre todo en la primera fase, la más dura. Pues mire usted, en cuanto apareció la pandemia, en cuanto se vio la importancia de la crisis que se iba a producir, se adoptaron decisiones, pero con carácter inmediato además. Entonces lo primero que hicimos fue sacrificar las actividades de instrucción y adiestramiento en beneficio de la disponibilidad de nuestras unidades. Dijimos, ¿qué es lo más importante? Yo repito siempre que nuestra misión, lo principal que tenemos que hacer en tiempo de paz es prepararnos para el combate. Pero en ese caso no, porque eso era una crisis. Y en ese caso de crisis, lo que vimos claro es que lo más importante es que teníamos que tener disponibilidad para actuar donde y cuando España nos necesitara. Y en esa situación, para mantener esa disponibilidad, cancelamos los ejercicios de instrucción y adiestramiento, hicimos bloques en las unidades, bloques burbuja, de forma que no se relacionaran unos con otros, para garantizar que siempre teníamos un mínimo de personal disponible para actuar cuando fuera necesario. Y de hecho, reforzamos patrullas en la frontera, en la valla, en las proximidades de la valla, de forma que la Guardia Civil y la Policía Nacional se pudieran dedicar a otros cometidos internos. Proporcionamos duchas para el personal que no pudo cruzar la frontera de Marruecos cuando la cerraron y estuvieron primero en unas carpas y luego en la Plaza de Toros. Y básicamente pusimos a disposición de las autoridades civiles todas las capacidades de las que disponíamos y que pudieran ser útiles
a ser posible, para paliar en cierta medida los efectos de la pandemia, y si no, al menos apoyar a los melillenses en la medida que fuera posible, y transmitir también algo de confianza en que, bueno, que de esa crisis íbamos a salir y que nosotros estamos ahí para apoyarlo. Básicamente eso fue lo que hicimos, o sea, anulamos la instrucción y adiestramiento hasta que pasó la crisis. Realmente hemos reactivado las actividades intensas de instrucción y adiestramiento en el segundo semestre de 2021. Es decir, hemos estado prácticamente un año y pico sacrificando esa misión general del tiempo de paz por lo que yo creo que correspondía en ese momento, que era estar disponible y con capacidad de apoyar a las autoridades civiles en lo que necesitaran: vacunación, desinfección, en fin, instalación de tiendas, en fin, lo que hiciera falta. ¿Cómo lo están llevando ahora con la llegada de esta sexta ola, que parece ser que por fin está muy poco a poco disminuyendo? Acaba de hablar con su departamento de comunicación de que, por ejemplo, ya están en movimiento posibles maniobras a las cuales irán, con lo cual ya... Sí, bueno, de hecho las maniobras ya las hemos, como le he dicho, las hemos reanudado, las maniobras en la península, desde el segundo semestre de 2021. Ahora mismo lo estamos llevando, pues, bueno, vamos a ver, como toda la población, o sea, realmente tenemos un cierto número de afectados, lógicamente, porque nosotros no somos personas raras, aunque vayamos vestidos distintos, ¿no? Y si hay contagiados entre la población melillense, pues lógicamente hay contagiados entre la población militar melillense, ¿no? Pero no es una situación grave, no son brotes localizados, o sea que son casos dispersos entre las distintas unidades. Ahora mismo nosotros estamos haciendo vida normal, como el resto del mundo, como usted y yo, que usted está desempeñando su trabajo de una manera normal, pues nosotros igual. O sea, realmente, gracias a Dios, como bien ha dicho, aparentemente está empezando a decaer la sexta ola, gracias a Dios también, en general, los síntomas son más leves, y gracias a Dios eso nos está afectando menos como organización militar en nuestros cometidos diarios. ¿Qué deja como herencia a nivel técnico? Y sin entrar en comentarios secretos, que por eso son secretos, me refiero al hecho de, tenemos entendido, por ejemplo, que se ha producido la producción, permítame la redundancia, del famoso vehículo Dragón. Se ha atrasado un poco, pero ya está en producción, y tengo entendido que las primeras unidades a las cuales llegarán será la Brigada Legionaria y posiblemente a las unidades legionarias de Melilla y Ceuta. Incluso leí un documento de la Academia de Zaragoza, realizado por una especie de tesina, realizado por un civil, que estaban previsto ampliar los garajes, porque los Dragón son mucho más grandes que los BMR. Es que eso, efectivamente, las dimensiones del Dragón son muy considerables. Es un vehículo muy grande, es un vehículo de 8 ruedas, 8x8, el BMR es 6x6. Yo no sé exactamente cuál va a ser el plan de distribución, porque no creo que esté fijado todavía. Sí, probablemente que vaya a la Brigada de la Legión, que es la brigada experimental y es la brigada que ha trabajado con los Dragón para ver las características que debería tener para ser lo más efectivo posible en el combate mecanizado, ¿no? que es para lo que está previsto. No sé cuándo llegará, evidentemente más tarde, más temprano, porque la idea es dotar a las unidades que no son de cadena del ejército, ¿no? Entre las cuales están lógicamente las unidades de Melilla. Yo creo que la brigada experimental ha sido un salto cualitativo, lo cual no quiere decir que que nuestras unidades estén anticuadas en cuanto a material, ¿eh? Lo que pasa es que en el mundo actual los materiales van evolucionando a una velocidad endiablada, ¿no? Pero ahora mismo nuestras unidades son perfectamente operativas, y lo que se está pensando es, como decía la brigada experimental, en el 2035, es decir, en 2035, en tener unidades adecuadas al año 2035, ¿no? Ha tenido usted la suerte, el honor, de ser el comandante general en el año del centenario de Anual. Y la verdad es que ha sido suerte, ¿eh? Y bueno, pues a pesar de la llegada del COVID, que estaba todavía aquí presente, a nivel nacional se han realizado una serie de encuentros, conferencias, a nivel también aquí la ciudad autónoma, también realizó exposiciones y conferencias de todo tipo, además, históricas, militares, jurídicas, económicas. Ha sido muy plural, y las Fuerzas Armadas obviamente lo han acompañado con varias exposiciones en el casino, y lo que más gustó y sorprendió, el desfile, que fue único en España, fue particular, fue necesario y fue oportuno, y fue, si me permite el término, bonito. Bueno,
cuando propusimos hace 2 años y pico que la efeméride principal de 2021 fuera la campaña de Melilla de 1921, que además propusimos ese nombre concretamente, ese término, para eliminar o intentar combatir contra la imagen que tenemos de esa campaña, que es conocida por el desastre de Anual, que pues hubo quien nos dijo, compañeros de armas, que decían, hombre, es que ya está bien de conmemorar derrotas. Y entonces tuvimos que convencer que esa conmemoración no era de una derrota, sino que era de una campaña con múltiples hechos heroicos. Entonces, en la propuesta que mandamos, escribíamos tres motivos fundamentales, ¿no? El primero es que la campaña, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española, campaña es el tiempo que cada año las tropas militares estaban fuera de los cuarteles en operaciones de guerra, es decir, se refiere a un año natural. Luego, la campaña de 1921 abarca desde enero de 1921, mes en el que se ocupa Anual sin ningún tipo de problemas, hasta diciembre de 1921, fecha en la que se ha recuperado prácticamente la mitad de los territorios y posiciones perdidas. Y es más, si nos vamos a enero del 22, unos pocos días después, se habría recuperado incluso Darderius. El segundo motivo es la trascendencia que tuvo esa campaña, tanto en Melilla como en el conjunto de España. En Melilla, por motivos obvios, puesto que la propia población sintió amenazada la españolidad de Melilla, ¿no? Se agolparon en el puerto, unos intentando huir y otros esperando ansiosos la llegada de refuerzos que salvaran la españolidad de Melilla. Y en toda España, porque dio a conocer la realidad de las tropas en Marruecos, ¿no? Y eso provocó un cambio sustancial en la forma de combatir y un cambio sustancial en los materiales y en las tácticas y técnicas del ejército. Aparte de eso, es el inicio de la reconquista que lleva después, en 1925, al desembarco de Alhucemas y en 1927 a la pacificación definitiva del protectorado español, ¿no? Y luego, la tercera, y es la fundamental para los militares, es que en esa campaña entregaron su vida miles de soldados españoles, miles de héroes. Y eso, los militares tenemos un deber ineludible con los que nos precedieron y sobre todo con aquellos que en el cumplimiento de su deber y en el cumplimiento del compromiso que habían adquirido, entregaron su vida por España y teníamos que hacer ese reconocimiento. Dentro de las actividades, pues se programaron muchísimas en todo el territorio nacional, ¿no? Pero el acto central sí propusimos que fuera aquí en Melilla, lógicamente, que era donde tenía que ser y que tenía que venir una autoridad superior al comandante general. Y de hecho vino el jefe del ejército, el jefe de Estado Mayor del ejército, y yo creo que era de justicia que el acto central fuera, además, delante del monumento a los héroes y mártires de las campañas en la Plaza de España de Melilla. Yo creo que ese era el broche. La actividad pública probablemente más importante que se ha hecho en España, el acto central del centenario, y luego ha habido otras actividades a las que yo doy mucha importancia, que han sido actividades divulgativas, no tanto conferencias, porque las conferencias al final asiste solamente el que ya tiene interés sobre este asunto. Exposiciones y conferencias, por ejemplo, en todas las academias militares, que entre el general segundo jefe, el suboficial mayor de la comandancia y yo mismo, nos distribuimos todas las academias militares de los 3 ejércitos y de la defensa, de oficiales y suboficiales. Fuimos a impartir conferencias divulgativas. Y luego aquí en Melilla se ha desarrollado una actividad también muy interesante que ha sido unas charlas en los colegios, que las daba un teniente coronel del grupo de regulares, y repartiendo asimismo un cómic de la campaña para que todo el mundo supiera qué fue lo que pasó aquí hace 100 años, ¿no? Y cómo España cumplió con su compromiso y los soldados españoles que vinieron, que eran de reemplazo, también lo hicieron. Bueno, mi general, cabría hacer la pregunta que para muchos de nosotros es un formato militar, yo lo puedo entender, pero es usted un hombre joven. Así que... ¿Perdón? Que es usted un hombre joven. Ah, perdón, no lo había entendido. Bueno, depende, Bueno, a lo sí, mejor eso yo puede ser efecto de la mascarilla, Estaríamos en la fase de quién le parece, si no le parece, preguntaríamos a su señor. Efectivamente. Pero bueno, a nivel de edad uno ve su currículum y dice, y por qué es destinado a otra función, pero bueno, supongo que son los formatos militares, que además son estrictos y siempre ordenados. Pero la pregunta sería, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer?
Pues mire, bueno, voy a empezar diciendo por qué cambio de... Los militares normalmente pasamos a la situación de reserva por edad, pero no es el caso de los oficiales generales. Los oficiales generales pasamos a la situación de reserva por tiempo de general. Los generales de brigada, si a los 4 años no han ascendido a general de división, pasan automáticamente a la reserva. Los generales de división son 3 años más, es decir, yo paso a la reserva el día 23 porque ascendí a general de brigada el 15 de enero de 2000... perdón, el día 23, ascendí el 23 de enero de 2015. Entonces, cumplo 7 años y los tenientes generales son 3 años más. Ese es el motivo. ¿Y ahora qué? Pues ahora, en principio, vamos a ver, existen puestos en la reserva, no sé si el ejército tendrá previsto asignarme uno o no, pero vamos, el ejército a mí no me debe nada, yo le debo mucho al ejército, el ejército a mí no me debe absolutamente nada, yo le debo mucho al ejército, me ha dado mucho más de lo que yo le he entregado, y en principio me iré a mi casa pues a retomar aficiones que hasta ahora las podía tener un poco abandonadas, ¿no? A retomar lectura, música, a pasear, y luego tengo la suerte de tener una nieta y un nieto y otro que viene en camino, que aunque no viven en Madrid, que es donde fijo mi residencia, porque tengo allí mi casa y mi mujer trabaja allí en Madrid, pero yo creo que no me van a dejar mucho tiempo libre, ¿no? Pero, o sea, a retomar actividades que hasta ahora pues no es que las hubiera abandonado, porque no las había abandonado, pero tenía menos tiempo, ¿no? Pues comandante general, y subrayo lo de comandante general, José Miguel de los Santos Granados, ha sido un placer tenerle aquí como mando durante estos años. Para nosotros los medios de comunicación ha sido una fluidez informativa e incluso agradable, como no siempre se puede ver, y en este caso sí lo hemos disfrutado, a pesar de la crisis del COVID, del mundo que se ha parado durante un tiempo determinado. Nos hemos encontrado aquí en casa, y cada vez que su departamento de comunicación nos enviaba cualquier tipo de comunicación de forma fluida, constante, la verdad es que siempre ha sido un placer y yo estoy seguro que lo seguirá siendo. Espero que se lo pase bien, espero que se divierta, espero que vuelva a su ciudad, que es esta, y dentro de su juventud, aunque eso podríamos ahora discutirlo, yo creo que le queda todavía muchísima carrera por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y les agradezco además el trato, en general a todos los medios de comunicación, a todos los melillenses por descontado, el cariño y el afecto que siempre me han manifestado a mí y lo que es más importante, a la Comandancia General. Muchas gracias a todos los medios de comunicación y a ustedes en particular por esta conversación tan agradable que hemos tenido y por el trato que siempre nos han dispensado. Nosotros desde aquí, desde Defensa, desde este programa nos despedimos en un programa que, como habrán visto, ha sido un poco especial, un poco más íntimo. Habrá también otros programas de esta forma, al igual que estamos ya preparando programas más activos, más de campo. Para eso estamos hablando, casi negociando, con el Departamento de Comunicación sobre lo que nos puede deparar este largo año para este programa, que suele tener una cadencia mensual, pero que yo creo que a ustedes les gusta y les interesa. Hasta el próximo. Dangerous.